Ujú. Nuevamente nos encontramos aquí en el canal de Pronósticos Florales en YouTube y en esta ocasión voy a hablar de los nodos de la luna. Este es un tema muy interesante porque es el tema que nos va a dar una pauta entre nuestra misión en esta vida y la misión que tuvimos en vidas pasadas que posiblemente no logramos terminar o el actuar erróneo, como dicen los budistas, las actividades erróneas que desarrollamos en otras vidas y que en esta ocasión la vida nos va a permitir saldar esa cuenta. Entonces, de esto hablan los nodos de la luna. Especialmente la astrología karmática, pues es la que se encarga de analizar los nodos de la luna y dar una puerta. Esta es una especialidad que ustedes, si les interesa, también pueden seguir. El nodo norte, que está reconocido como la cabeza del dragón, y el nodo sur como la cola del dragón. Esto viene desde la astrología india, desde la antigüedad. Los nodos de la luna son, o también se les reconoce como nodos karmáticos. Los nodos son dos puntos imaginarios que muestran en nuestras cartas un camino. No hay planeta en los nodos de la luna. Es la intersección de dos órbitas. Lo vamos a detallar a continuación. Pero son muy interesantes los nodos de la luna porque van a marcar en nuestra carta el puntito de situaciones que en otra vida no cumplimos tal vez y que en esta vida el creador, el guionista nos dice, ok, mira, todo tiene una segunda oportunidad en esta vida, de alguna forma te va a tocar reivindicarte con las actitudes erróneas o con las personas a las que dañaste en otra vida y en esta vida pues puedes saldar esa cuenta. Pero por otro lado, así como lo bueno, como el karma, también está el dharma. Y el dharma fueron actitudes, que es el nodo norte, representado por el nodo norte, son situaciones, actitudes que nosotros ya tuvimos en otra vida y que en esta vida solo venimos a beneficiarnos de esas actitudes favorables, de esas actitudes benéficas que tuvimos con algunas personas o situaciones en vidas pasadas. Entonces, pues hay un equilibrio. Por un lado nos dice, ok, en otra vida, pues dañaste a tus hermanos. Bueno, pues ahí está el nodo sur en tu carta y te voy a dar chance en esta vida de que te pongas a mano en este tema. Y se dice que por el nodo sur es el punto en donde va a salir la energía. Y fíjense qué interesante, porque ayer haciendo las cartas, tomé algunas cartas como ejemplo y alguna información que trae el programa de las muertes de algunas personas, pues en muchos casos, al momento de la muerte, el ascendente tocaba el nodo norte. Esto pues lo voy a investigar un poquito más, porque pues si estamos observando que el ascendente toca el nodo norte en algún piso cuando uno se va de esta tierra, esto nos daría una pauta también para tener una buena verificación de hora. ¿Y esto qué nos dice? Que el nodo norte en otra vida puede transformarse en alguno de los nodos. Esto es totalmente empírico, ¿eh? No hay ninguna fuente, es algo que yo apunto porque lo observé y lo voy a estudiar un poquito más a fondo. Entendamos primero qué son los nodos. Pues los nodos son dos puntos, como les decía, en que la órbita de la luna y la órbita de la Tierra se intersectan. Un poco como lo que pasó con el punto vernal o el cero de Aries, donde la eclíptica de la Tierra se intersecta en su recorrido a través del Sol con la eclíptica del ecuador celeste. Entonces, son dos órbitas que tienen un punto en común
y cuando se cruzan en ese punto, en la astrología, hablando de la Tierra y el Sol, es el punto vernal o el cero de Aries. Bueno, pues lo mismo, digamos de otra manera, pero lo mismo va a ocurrir con la Luna y con la Tierra. Aquí el punto de referencia es la Luna. Entonces, el punto, porque esto parte de qué? De que la Tierra tiene una inclinación de 27 grados y la Luna también tiene una inclinación, no gira totalmente perpendicular sobre su eje. Entonces, esto hace que solo en 2 puntos los ejes, las órbitas se crucen. Y esto va a dar lugar a la cola del dragón y a la cabeza del dragón. El nodo norte, la cabeza del dragón, y el nodo sur, la cola del dragón. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. No hay un punto, es como el punto vernal, no hay un planeta ahí. A veces habrá situaciones de las personas en donde en el nodo norte esté transitando en el cosmos, por ejemplo, Júpiter, y bueno, allá haya una conjunción con Júpiter, pero no es que Júpiter va a marcar al nodo. Esto es muy interesante que se entienda bien. Entonces, repito, el nodo norte y el nodo sur son los puntos de intersección de la órbita de la Tierra con la órbita de la Luna. Y en estos puntos, siempre cerca de ellos ocurren los eclipses, y lo vamos también a detallar. Entonces, es bien sabido que la órbita de la Luna tiene 5 grados de inclinación con respecto a la eclíptica que forma con la Tierra en su recorrido, la Tierra circundando al Sol. El punto en que la Luna se cruza con la eclíptica en dirección al norte es el nodo norte de la Luna. Y por el contrario, el punto en el que se cruza con dirección al sur nos marca el nodo sur. Y aquí, bueno, puse esta figura de los dragones alados que habla el nodo sur, digamos que lo vamos a representar en oscuro, porque es el puntito oscuro que nos quedó en vidas pasadas, y el dragón, el blanco, que es la luz, las acciones benéficas que ya hicimos y que en esta vida vamos tan solo a disfrutar. Son conocimientos adquiridos, son acciones benéficas que la vida nos da esta nueva oportunidad. Y otra vez aquí tenemos en esta representación, pues, lo que pasa con la línea de nodos, ¿no? Es interesante que entendamos que hay un eje que se llama la línea de nodos, correctamente dicho, porque este eje va a ir de la casa 1 a la casa 7, de la 2 a la 8, de la 3 a la 9, y así sucesivamente, y va a marcar una puerta que se cierra por un lado, pero otra que se abre en el lado opuesto. Siempre los nodos están a 180 grados. Muchos programas solo nos marcan el nodo norte y por deducción pues encontramos el nodo sur. Importante es entender, como les decía, la intersección de la órbita de la Tierra con la órbita de la Luna. Aquí está marcándonos las 3 órbitas. La órbita de la Tierra alrededor del Sol, que es esta, la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna, que nos está marcando esta órbita. Entonces, en los puntos, como el punto aquí, que es el nodo ascendente y el nodo descendente, porque aquí la energía viene bajando y aquí viene subiendo. Entonces, se dice que en la vida nosotros vamos del nodo sur y vamos yendo siempre hacia el nodo norte. Entonces, pues las situaciones de la conciencia que vamos acumulando tanto en otras vidas como en esta, pues nos llevan a una apertura que se va a notar en el nodo norte. El eje nodal, como les repito, pues va a estar aquí. El eje, por ejemplo, aquí está la cúspide de la 10, vamos a trasladarlo a una carta natal, y este está en la cúspide de la casa 4. Entonces aquí es donde la persona va a tener su actuar, es donde la parte karmática, la parte del alma, la parte
y de donde, fíjense, ¿por qué ocurren los eclipses en esta parte? Porque por un lado, un eclipse nos da toda la luz, que es el eclipse de sol, y en ese eclipse, ¿qué pasa? Son puertas que se abren, nos va a dar estas oportunidades de nuevas energías, una renovación, y por otro lado, es el eclipse contrario que oscurece a la luna. Y entonces esto habla de que son momentos para de introspección, para revisar qué hemos hecho con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestras herencias familiares, con nuestras herencias sociales, y es un tiempo de introspección. Entonces, es importante señalar que los nodos se mueven de manera retrógrada y cubren un circuito zodiacal completo a lo largo de 18 años y 11 días aproximadamente. Es decir, que el nodo va a estar 1 año y medio en cada signo. Entonces, cada 18 años, el nodo norte encuentra al nodo norte y el nodo sur encuentra al nodo sur. Cada 18 años con 11 días. Otra gráfica en donde podemos observar muy bien los dos planos. Aquí está muy bien representado la palabra plano, porque es un plano que está en el que encontramos la intersección entre la eclíptica de la Tierra y la trayectoria orbital de la Luna. Y esto nos va a formar los dos puntos de los nodos, donde se intersectan las dos órbitas. Aquí está un punto y aquí está el otro. Entonces, como les decía, los budistas que hablan muchísimo de karma y dharma, ellos dicen, todo cambia momento a momento. Y entonces, esta es la vida en la que vamos a representar y vamos a identificar, porque la verdad tenemos esta maravilla de ser astrólogos y de poder reconocer en nuestra carta y en la carta de las personas que acuden a nosotros o que nos interesan, podemos identificar en dónde están los nodos. Y de ahí vamos a entender mucho, porque fíjense, si ustedes, por ejemplo, tienen el nodo norte en la casa 5, pues su hijo les va a abrir muchas puertas, las inversiones, los ahorros, todo lo que abre la casa van a ser puertas que se les van a abrir. Y cuando el nodo pase, porque hay que ver que, como lo he dicho, el nodo está en cada casa a 1.5 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida nos va a ir regalando oportunidades y nos va, por otro lado, cerrando puertas dependiendo cómo los nodos vayan recorriendo. Los nodos estarán siempre cerca del punto en que se producen los eclipses, que ya lo hemos dicho, tanto el sol tanto de sol como la luna. Y entonces aquí vamos a ver quién recibe la luz. Si aquí, por ejemplo, aquí la Tierra, la luna está recibiendo la luz del sol, aquí está, nosotros desde la Tierra vemos la cara oscura, pero cuando la luna está opuesta, ocurre lo contrario. Entonces, lo voy a leer para que bien se entienda que cuando la luna está en conjunción con el sol, es decir, está entre el sol y la Tierra, esto nos habla de una luna nueva, porque los tres astros están alineados, se va a producir el eclipse de sol. Y por otro lado, si la luna está en oposición al sol, porque la Tierra se encuentra entre ellos, esto va a dar lugar al eclipse de luna. Y aquí los tenemos muy bien, aquí está el sol, dándole toda su luz a la luna, y nosotros desde la Tierra vemos la cara oscura de la luna. Entonces, esto habla de el eclipse de sol. Y por el otro lado, el eclipse de luna, porque como la Tierra se interpone entre la luna y el sol, pues los que recibimos la luz somos la Tierra. Y la luna queda en una fase oculta, que este es el eclipse de luna, que como les decía es el tiempo. Fíjense aquí en la imagen, cómo es como si la luna la protegiera, agarrara la Tierra, protegerá a la luna, y así como el pollito, ¿no? O nosotros cuando abrazamos un bebé, que lo protegemos y lo acercamos a nuestro pecho y lo apapachamos, y
es un poco lo que debemos de hacer cuando cuando hay un eclipse de luna, entender qué pasa con nosotros, con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Bueno, los nodos van a estar siempre cerca del lugar en donde se van a producir los eclipses. Entonces, en astrología predictiva, los nodos están íntimamente relacionados con el karma y las vidas pasadas y van a marcar en esta vida un trabajo que tenemos que realizar. Las deudas que tenemos que pagar van a estar marcadas por el nodo sur y el dharma, las actitudes benéficas que ya recibimos, que venimos cosechando de vidas sin principio, pues hablará del dharma. Y es la cabeza del dragón o el nodo norte. Bueno, aquí está una excelente representación del dragón, la cabeza del dragón y la cola del dragón. En la carta diacrónica es otra representación de hacer astrología. En esta carta trabajan de una forma diferente. No van a trabajar con el zodiaco tropical como el que nosotros usamos, que parte del cero de Aries o el punto vernal. En la carta diacrónica, por el contrario, el movimiento inicial es a partir de los nodos de la luna y tiene otra representación porque obviamente los nodos pues van a marcar una posición distinta de casas y de planetas. De acuerdo al mito babilónico, Marduk o Júpiter, como lo reconocemos ahora, creó al gran dragón. Y fíjense, ahorita vamos a ver en los aforismos cómo se asocia mucho a Júpiter o a Sagitario con este tema de los nodos. Y es referido a este mito babilónico, situado en la cabeza, el nodo norte de la luna. Dice Marduk, ok, va a haber un gran dragón en donde el nodo norte, la cabeza es el nodo ascendente de la luna y la cola va a ser el codo descendente. Y sobre su columna, que es esta, va a haber 6 casas arriba, 6 casas abajo, 6 signos arriba, 6 signos abajo. Entonces, esto es referido a solamente a lo que habla el nodo norte y el nodo sur. Aquí ya dejamos la carta dracónica, que también se puede consultar, y como les dije, en lugar de partir del cero de Aries, vamos a partir del uno de los nodos. Es la carta dracónica en donde los planetas y los ángulos son situados, como les digo, a partir del nodo ascendente de la luna. Y restando la longitud del, bueno, ahí hay un trabajo que los programas ya lo tienen calculado, así es que no, esta es una cita de Pamela Bennett, que hay que darle su crédito, tomada del Boletín Astrológico número 4, publicado por Carmen Goizueta. Pero bueno, ¿cómo podemos saber cuál es nuestra misión que el alma tiene en esta vida? Pues no la van a dar los nodos. Por ejemplo, si los nodos se encuentran formando alguna cuadratura, en estos puntos habrá tensiones, como la cuadratura misma lo expresa. Ya sabemos que hay trabajo, esfuerzo, tensiones, miedos. Bueno, esto todo va a referirse a la cuadratura. Hay que ver si el nodo, por ejemplo, en este caso, el nodo está haciendo una cuadratura con Saturno y con Urano. Entonces, bueno, desde esta casa, que es la casa 11, bueno, algunos premios en la vida de la persona, algunos clientes, seguramente aquí otra cosa muy importante que les tengo que aclarar es que Saturno es por sí el planeta karmático. Entonces, pues aquí el amor ya está marcando aquí una tensión karmática con alguien, una persona uraniana que puede ser un extranjero. Entonces en la vida de la persona que estamos analizando podemos entender que si algo sucede con un yerno o con una nuera en la vida del poseedor de esta carta, bueno, esto es una deuda karmática. Entonces, cuando la nuera no te quiera, dices, bueno, pues algo hice en otra vida, y te relajas y vas caminando de una forma
pues más libre, ¿no? Aquí por otro lado, el planeta está en conjunción. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que el amor es un amor que le va a abrir puertas, que va a haber algunas tensiones, sí, pero las tensiones se van a dar posiblemente con la familia política, con los hijos de con las parejas de sus hijos, porque en esta casa habitan los yernos y las nueras. Y por otro lado, bueno, pues con el esposo algunas tensiones, que puede ser que el esposo tenga hijos y pues ahí hay algunas tensiones que no la quieran por esta situación con el nodo. Pero por otro lado, no podemos perder de vista estos dos son dos semisextiles y un sextil que van a favorecer el amor, porque ella, una persona muy platicadora, muy movida, que no le tiene miedo a cambiar de lugar para encontrar el amor. Pero esto es algo que ya ella cosechó en vidas pasadas. Entonces, esto es muy importante entender también lo tenemos que interpretar en las cartas. Cuando nosotros estemos interpretando las cartas y las situaciones de casas y planetas, hay que identificar muy bien el karma. Este es Dharma porque son puntos a favor y por el otro lado, en la casa 7, está el karma. Entonces, bueno, en la casa 7 están las parejas, los socios, y hay algunas tensiones ahí. Entonces, pero recuerden que el nodo va a ir pasando para arriba cada año y medio, recorriendo una posición. Y bueno, entonces aquí el karma, que es ella, que nació para ser vista diferente, cuando las personas tienen el nodo en la casa 1, que lo vamos a ver, pues el protagonista de la vida es la misma persona, ¿no? Son personas que nacieron para ser líderes, para marcar pautas, cuando se tiene el nodo norte. Entonces, cuando el planeta está en oposición al nodo norte, los objetivos que tengamos de acuerdo a la casa se podrán ver bloqueados o se requerirá mucha energía para lograrlos. De la misma manera podemos inclusive llegar a renunciar a ellos, aun siendo importantes o prioritarios en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que si la persona aquí, ella es bailarina o es artista, cualquier manifestación del arte de Venus en casa 1, bueno, pues a lo mejor ella por amor, aquí está el amor, va a renunciar a un sistema de creencias porque está en Piscis, ¿no? Pues resulta que se encontró a un judío y ella es cristiana. Entonces, bueno, pues dice, pues por amor, no importa, yo muy contenta renuncio a esta creencia para llevar a cabo su misión amorosa de esta vida. Algunos aforismos. Es importante entender también que desde la antigüedad ya se estaban observando los nodos. Ptolomeo, por ejemplo, se refiere a los nodos como enfermedades del cuerpo y cualidades del alma. Se me hizo muy hermoso esta cita. Y dice él, cuando las luminarias se mueven hacia astros infortunados o los infortunadores, como son Saturno y Marte, están en oposición a las luminarias, en especial si están con la luna o con algún nodo, la persona sufrirá algún impedimento. Bueno, antes se hablaba de las jorobas, aquí estoy poniendo al jorobado de Notre Dame, y podría hablar también de la destrucción de algún órgano. Algunos aforismos, como otro gran astrólogo, Ridwan, dice, si Saturno está en conjunción con la cola del dragón, que ya la cola está indicando un karma, va a indicar hambres y fríos. Si está en Piscis, por ejemplo, habrá terror entre los hombres y carencia de peces, porque bueno, esto era algo de la vida de esos siglos. Y entre los religiosos habrá dolor y tristeza, porque Piscis es el signo de las creencias. Si Marte los aspecta en cuadratura, los van a matar. Y si es Venus, podrán ser esclavizados. Y si por el contrario, él es el rey Sol, entonces su rey se va a ensalzar por ellos. Por otro lado, otro grande de los aforismos
que él tiene un centiloquio de, o sea, 100 aforismos. Uno de los aforismos dice, esto lo he tomado de una cita de una clase de Tito, dice, si Géminis y Sagitario están en la cabeza o en la cola del dragón, más que en los demás signos, como les decía, Sagitario, Marduk, Júpiter, que habla de la cita que ya les mencioné. Aquí lo vamos a focalizar, pues habla de que los demás signos, en estos signos, en Géminis y Sagitario, va a causar alguna situación más fuerte que en el resto de los signos. Entonces, identifiquemos y entendamos bien esto. Si está en Géminis o en Sagitario, ya sea la cola del dragón o la cabeza del dragón, pues ahí va a tener una escenificación especial y poderosa. La cabeza del dragón opera terribles males si se encuentra con maléficos, porque quiere decir que va a aumentar esa maldad. Los planetas, por el contrario, regresando al tema del nodo, la posición nodal de los planetas en cuanto a los aspectos que están formando, podemos entender que si está en conjunción con el nodo sur, va a obedecer a lecciones que requerirán más de una encarnación para pagar nuestra deuda kármica. Y no necesariamente es malo esta conjunción, a pesar de tratarse del nodo sur, pues la vida nos va a dar una oportunidad más para saldar esta cuenta y nos va a indicar por dónde tenemos que enfocar nuestra energía, que viene justamente del pasado, para mejorar para vidas futuras este karma. El karma, convertirlo en dharma. El planeta en conjunción con el nodo norte, esta conjunción nos invita a dejar atrás el pasado, observando que al ir hacia atrás, el nodo va a surgir otros problemas. Acuérdense que está año y medio por casa. El karma tendrá su escenario principalmente en la segunda parte de la vida. Y aquí pongo esta cita que encontré que dice, karma, a los que andan por la vida arruinando a la de los otros y luego siguen como si nada, pues hay que recordar que la vida es un círculo. Todo vuelve y te pega por donde más te duele. Así es que mejor portarse bien. Cuando el planeta, por el contrario, esté en trígono con el nodo, aquí hay un nodo y aquí hay dos trígonos que forma, recordemos otra vez que aquí no hay nada. Aquí está ocurriendo la intersección entre la órbita de la Tierra y la órbita de la Luna. Pero en el caso de esta carta, bueno, vamos a entender que tiene dos trígonos a Plutón. Entonces, el Dharma, que es el nodo norte, que como en la carta anterior son personas que van a marcar pautas, líderes, ellas tienen un trabajo ya conquistado de otras vidas. Esto es muy interesante entenderlo, que esto no se dio de a gratis, estos trígonos, sino que en vidas pasadas ya estas personas cultivaron esa energía. Aquí, por ejemplo, a lo mejor esta chica pues ayudó a bien morir a personas, pudo haber sido una misionera o pudo ser una religiosa que ayudaba mucho a las personas en sus vidas pasadas. Y en esta vida, la vida le dice, tú nos ayudaste, bueno, pues ahora te vamos a dar la fuerza de Plutón, el poder de ser ahora una chamana, el poder de ser ahora una gran religiosa, el poder de ser ahora una gran profesionista, porque recordemos que la casa habla de las creencias. Y en la vida de esta chica, cuando ella tenga un nieto, bueno, pues ya me contará qué pasa con su vida, el nivel de felicidad que va a tener, porque va a operar el trígono, va a operar la cabeza del dragón, va a operar el regente de la casa, que lo tenemos que observar siempre, Piscis, regente, Neptuno. ¿Y dónde tiene a su Neptuno? Pues junto en Casimi con el Sol. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sus amigos son personas que vienen acompañándola desde otras vidas. Pero a estos amigos, ella ya hizo algo por ellos. Y de esto habla la energía que estamos observando aquí.
Es muy bonito cuando uno logra entender este punto del karma. Los budistas, que son los especialistas, y creo que también los hinduistas en este tema de karma y dharma, bueno, pues podemos apoyarnos en ellos para entender qué es lo que pasa con la energía que viene desde vidas sin principios. Son creencias budistas. El signo en que vamos a interpretar el signo en donde están los nodos. Pero sin embargo, Tito dice que es más importante la casa que el signo. Él ha hecho trabajos bastante concienzudos para tratar de identificar qué es lo que pasa con los nodos. Cuando el ascendente se dirige hacia el nodo norte, nos dirigimos hacia un cambio de ruta, ya que el nodo sur irá depurando los deberes karmáticos para ir en busca de nuevas oportunidades, para que el alma encarnada esté en armonía buscando oportunidades para hacer la tarea que nos va a corresponder en esta vida. Entonces, esto es muy interesante que lo vayamos identificando. Vamos a ver cómo va a ir nuestra energía en esta vida. Y eso nos va a dar, acuérdense que el karma, los nodos son retrógrados, van a girar en sentido contrario al giro de los planetas. Tito Macía muestrea 5,000 cartas, como les decía, ha hecho mucho trabajo, tiene mucha información, y encuentra que muchos músicos y curas tienen el nodo norte en la casa 12. Entonces, esto es un tinte religioso. Los bailarines y cineastas tienen por ello, porque la casa 5 es la casa de la creatividad, tienen ya conquistado de otras vidas, pues esta capacidad de crear, y esto se va a dar en la casa 5. Los políticos y empresarios, por el contrario, van a tener el nodo en la casa 10. Y los militares, pues se encuentra que lo pueden tener en la 1, en la 2 o en la 10. En función de este análisis que hace Tito, bueno, yo tomo algunas notas, lo simplifico para efectos de la clase y vamos a entender qué pasa, como les decía, en las 3 cartas anteriores, pues el nodo estaba en la casa 1, pero fíjense en la carta de el hijo del presidente John F. Kennedy. John, que también tuvo un final trágico como su papá, bueno, pues él tiene partir el nodo en el ascendente. Esto es una situación increíble. Tiene el nodo norte en la casa 1 y el nodo sur en la casa 7. Entonces, pues ahí con la pareja tuvo que venir a cumplir una misión de vida, seguramente, pues ahí había situaciones que él tenía que liquidar con ella, con su pareja y con sus socios. Y creo que muere en un accidente con su esposa. Serán personas, entonces, que se distinguen porque van a tener algún rol diferente. Imagínense el ser el hijo del presidente de un país tan importante como Estados Unidos. Bueno, pues ya viene esta vida señalada y va a tener algunas capacidades posiblemente para ejercer liderazgo sobre los otros, dado que el nodo sur cae en la casa 7, como les decía, pues aquí va a tener que mantener alguna acción en la que va a pagar el karma que en otra vida generó con socios, con asociados y con situaciones de la casa, que recordemos que ahí se firma todas las cosas, ¿no? También cuando hay pleitos, bueno, pues si ahí había algún juicio en el tintero, bueno, pues esto ya era karmático. Por otro lado, cuando el nodo norte está en la casa 2 y el sur en la casa 8, que mucho personal sanitario y médicos y enfermeras lo tienen, porque es la casa de Sagitario, y que hablábamos de que en esta casa se va a notar más el efecto del nodo cuando estamos en Sagitario y en Géminis, ¿no? En este caso ella lo tiene, es Winona Ryder, la artista, y lo tiene en casa 2. Entonces, bueno, pues aquí que habla, que va a venir a cosechar situaciones karmáticas de abundancia, porque seguramente en otras vidas ella fue una mujer generosa, una mujer que apoyaba a los demás, y en esta vida, la vida
te dice, ah, tú fuiste muy dadivosa, pues te vamos a ayudar económicamente. Aquí, bueno, vigilar siempre los aspectos. Hay un aspecto de cuadratura con el sol y entonces, bueno, pues aquí bancos, créditos y situaciones que pueden ser desafortunadas con las figuras de autoridad como está en la casa 12, pues pueden ser los banqueros, que pues pidió un crédito y ya estaba a punto de liquidarlo y se le olvidó un pago y pasa algo. Bueno, es una de las muchas lecturas que puede tener el nodo. Pero cuando el nodo sur, recordemos que todos los nodos están hablando de un eje nodal. En la carta de John F. Kennedy Jr., bueno, el nodo estaba más que mejor imposible de que lo entendamos, de dónde se da el eje. El nodo norte encabeza la cabeza del dragón en la casa 1 y el nodo sur en la casa 7. Ahí está el punto nodal. Aquí vamos a llevarnos el nodo norte en casa 2, pues el sur tiene que estar en la casa 8, que es el dinero de los otros. Entonces aquí con el dinero de la pareja, pues ahí tuvo que haber pudo haber habido sus cosas con el dinero de las sociedades en donde seguramente a su esposo, de vida sin principio, pues ya le debía algo. Bueno, este es cuando el nodo norte está en la casa 2 y el sur en la casa 8. Por otro lado, cuando el eje nodal está 3-9, se habla de personas que en otras vidas hemos aprendido ya hemos cosechado conocimiento previo y que en esta vida simplemente surge. También no perdamos de vista del eje nodal, ¿no? El eje nodal se da desde la casa 9, que es la segunda pareja, que en esta situación, bueno, la segunda pareja puede ser karmática. Aquí está muy encima de Sagitario, habría que ver qué sucede, porque prácticamente el nodo está aplicativo a Sagitario, ya lo decían los antiguos, de que aquí la influencia se va a dejar notar más. Y observemos, bueno, aquí también hay una cuadratura que viene hacia Plutón en casa 6. Entonces, alguna situación karmática que puede venir con la tiroides, alguna complicación, pero que finalmente el nodo norte va a destapar esa situación. O sea, el nodo no se va a expresar tan libremente como si hubiera un trígono. Va a tener ahí un puntito de trabajo, pero finalmente la naturaleza benéfica del nodo se tendrá que dejar notar. Entonces, las personas que tienen el eje nodal 3-9 son personas que en vidas pasadas acumularon conocimientos y a los que les va a ser muy difícil posiblemente desprenderse de libros, desprenderse de archivos, desprenderse de situaciones, pero importante entender que el conocimiento ellos ya lo traen adquirido. O sea, pueden ser grandes másters, grandes doctores, estoy hablando de grados académicos, no nada más de las maestrías propias de la que habla la casa 9, sino grandes personas que en el mundo científico, en el mundo de las ciencias formales, pueden ver un aspecto benéfico. También no perdamos de vista la segunda pareja que está en la casa 9, situaciones karmáticas que van a venir con ese nodo en la casa 9. También los nietos, aquí puntos karmáticos de los nietos en donde venimos conectados a energías tan sutiles como la de los bebés, que es maravilloso cuando uno entiende esto y dices, o sea, mi nieto o mi nieta o los nietos que pueda tener van a ser seres karmáticos, o sea, yo ya estuve con ellos en otra vida. Y como les he platicado, a mí me gusta mucho el budismo. Y cuando fui la primera vez al Tíbet, el Lama Zopa Rinpoche, que digo, no fui al Tíbet, fui a Nepal, pero está el budismo tibetano ahí. Lama Zopa Rinpoche cuando nos recibió a todos los estudiantes, éramos 300 personas de todos los países, no necesariamente tienes que ser budista para ir allá. Él nos dijo, me da mucho gusto reencontrarlos en esta vida. Y eso es lo que pasa con las personas
que tenemos los nodos en casas en donde habitan seres, ¿no? Como en la casa 9, los nietos, en la casa 11, los amigos, en la casa 5, los hijos, en la casa 3, los hermanos. Entonces, aquí hay el punto karmático. ¿En dónde vienes tú a cosechar un don que ya tienes? Simplemente en esta vida lo vas a ejercer. Y en dónde vienes, por el contrario, a cerrar una puerta que tienes que cerrar, que en este caso se va a dar en el eje 3, que son los hermanos. Por otro lado, la posición del nodo sur en la casa 9 nos va a hablar de lugares a los que no vamos a volver. Se cerrará una puerta sin retorno. De esto nos habla el nodo sur en la casa 9. Algunos piensan que el nodo norte en la casa 3 va a dar al nativo fama y prosperidad. Y fíjense que Kennedy, el presidente John F. Kennedy, tiene el nodo en casa 3. Y entonces, pues aquí hay una situación karmática por el contrario de la carta que vimos con el trígono. Bueno, aquí él también tiene una posición de trabajar una figura pública muy importante, una posición alta porque está en casa 9 y sin embargo aquí el nodo es karmático, ¿no? O sea, la oposición es karmática, entonces podemos inferir que la persona que lo mata o las personas que planearon el asesinato, bueno, pues había ahí una situación karmática. Esto no quiere decir que se esté autorizando a alguien a ejercer una acción tan vil, porque ¿qué pasa? Quienes planearon el asesinato, pues vendrán a otra vida a pagarlo. Así es que, amigos, mejor portarnos bien para que las situaciones para vidas futuras sean buenas. Cosechar dharma es la lección de los nodos. Haz el bien sin mirar a quién, como rezan los cristianos. Entonces, ese es el tema nodal. El tema nodal es que si la haces, la pagas. Tan, tan. Y, por otro lado, si cosechas, también lo recibes. Karma y dharma. Cuando se tiene el nodo en la casa 4 y el nodo sur en la casa 10, como en el caso de Bob Kennedy, hermano del presidente, bueno, pues en esta posición el eje nodal es 4-10, va a marcar la situación entre la familia nuclear y entre el éxito profesional, la relación con la madre y todo el tema familiar. Y aquí, cuando el nodo norte está en la 4 y el sur en la 10, bueno, pues va a marcar que como recita la canción, la puerta se va a cerrar. ¿Se va a cerrar en qué? En el tema del trabajo, como en este caso pasó tanto con John como con Robert, pues aquí el tema, la ambición del padre de hacer los presidentes, pues se terminó, porque también él tiene una oposición a Júpiter. Y acuérdense lo que decían los antiguos, ¿no? En el caso del regente de Sagitario, pues ahí va a notarse más el efecto. Y pues se notó que también lo asesinaron. Entonces, es importante entender que el nodo está operando desde la casa 4, por lo que ahí el tema familiar va a ser el tema karmático y el tema de cerrar las puertas a nivel profesional y social en torno de una vida familiar. Cuando se tiene el nodo norte en casa 5 y el nodo sur en casa 11, como ya sabemos, este escenario está protagonizado por los hijos. Entonces aquí el tema, ya lo dijo Tito en su estudio, pues va a ser un tema de creatividad, que las personas ya van a tener cosechada esa creatividad de vidas anteriores. Y en esta vida tan fácil es nada más llevarle escena. Y por un lado sale escena la creatividad, la parte artística, nuestros hijos podrán ser gente muy importante, y por otro lado, con el nodo sur en la casa 11, pues el escenario se va a dar en el tema de las nueras, los yernos y los amigos. Algunas situaciones desfavorables, porque acordemos que la casa 11 es la casa de los premios, pero si está el nodo sur, bueno, pues habrá puertas que se van a cerrar en el tema justamente de sentirse premiado.
Así como si tienes el nodo norte en casa 11, te vas a sentir premiado por tus amigos, pues va a ocurrir lo contrario con el nodo sur. En la casa 6, la casa del trabajo, en la casa y de las enfermedades psicosomáticas. Entonces, cuando se tiene un nodo en casa 12, en casa 6, el nodo norte y el sur en casa 12, bueno, ya hablamos del aforismo. Por este punto, pues esto va a hablar también de situaciones en enfermedades psicosomáticas y en enfermedades degenerativas. Aquí, bueno, el nodo norte en casa 6, puertas que se abren para el tema del trabajo, trabajo que ya viene conquistado, y puertas que se cierran en el tema de las enfermedades. Entonces, el eje nodal 6-12 va a hablar de temas sanitarios, temas de personas que se van a dedicar a medicinas alternativas, dependiendo también de los aspectos que haya, ¿no? Por ejemplo, aquí el nodo está en trígono con Júpiter, en trígono con Marte, pero está aquí en una sesquicuadratura con Mercurio. Este es un escritor, Carlos Castaneda, y vamos a ver de qué hablaba, que estaba ahí un poco conflictuado ese nodo norte. Posiblemente el tema de los hermanos estaba ahí metiendo su cuchara, por así decirlo, en cuanto a Mercurio. Pudo haberse representado así. Por esto, en estas casas pueden ser grandes terapeutas. ¿Qué quiere decir? Que si tienes el nodo sur, el nodo norte en la casa 6 y el nodo sur en la casa 12, bueno, esto va a hablar de que en vidas pasadas, debido a las enfermedades que has tenido, pues vienes a cosechar una capacidad diferente para sanar a otros en esta vida. Por otro lado, también se cree que con el nodo sur en la casa 12 puede haber, como la casa misma lo expresa, deportaciones, prisiones, miedos y las situaciones negativas de la casa 12. Es el nodo sur el que está hablando. Por otro lado, cuando se tiene el nodo norte en la casa 8 y el sur en la casa 2, esto pudiera ser una posición temida, ya que el eje de la casa, mi dinero, el dinero de los otros, en la casa 8, una casa karmática, por sí, ya es una casa en donde de vidas pasadas tenemos que trabajar algo, tengamos el nodo o no. Bueno, en este caso, fíjense lo bueno, es que va a señalar, como tenemos el nodo norte en la casa 8, pues el dinero de los otros nos va a llegar. Y la casa 2, que va a ser el dinero que yo voy a generar, en donde va a estar el nodo sur, bueno, pues se cerrarán puertas. Pero esto puede dar pie a que gracias a una herencia, pues no trabajes más. Y entonces va a ser muy favorecido. Si el nodo norte está en conjunción con la luna, va a hablar de herencias, como les decía, herencias de la familia, los bienes que pueden provenir de los socios o el marido o asociados, y esto va a ser muy benéfico, como lo marcó en su tiempo en la vida de la pareja, de la princesa Lady Di, que bueno, luego le quitaron el título de princesa, pero quedó siendo, como ya lo dijo Tony Blair, la princesa de corazones. El nodo norte en la casa 9 y el sur en la casa 3, pues aquí, dada la naturaleza benéfica del nodo norte, como ya lo hemos explicado, bueno, pues habla de situaciones en donde el sistema de creencias, la religión, las capacidades que se tienen para estudiar, pues se van a dar de una forma muy sencilla. Personas que van a acumular información, en donde en esta vida, la vida les va a decir, mira, ya, tú vas a ser doctora en matemáticas financieras para la ayuda de X, Y y Z, una alta definición, pero ¿sabes qué? Que hasta aquí llegaste ya. El conocimiento lo tienes que sacar a la luz, el conocimiento que has cultivado desde otras vidas, pero no perdamos de vista que, como vuelvo a repetir, en la casa 3 están los hermanos, los compañeros de trabajo, los amantes, los novios informales, y aquí está el punto de vista karmático. Relaciones que tenemos que cerrar, que a veces nos cueste trabajo a lo mejor porque nos aferramos a ellas,
pero la vida ya nos está diciendo, mira, estas personas que están habitando en esta casa vienen de otras vidas a las que tú ya hiciste algunas situaciones negativas y en esta vida lo tienes que pagar. Entonces, te recomiendo que cierres ese ciclo porque ahí está el nodo sur. Entonces, ustedes tendrán que ir identificando en dónde tienen los nodos y qué les está diciendo en su vida. Si en el caso, por ejemplo, de esta chica tiene problemas, por ejemplo, con el padre, porque ahí está el sol, o tiene problemas con el jefe, o tiene problemas con algún novio, o tiene problemas con el marido, bueno, pues que lo suelte, porque esto es karmático. Estas puertas se tienen que cerrar para no volverse a abrir. Las personas como hablamos, Margaret Thatcher, una mujer que llegó a ser primer ministro de la Gran Bretaña, una mujer muy fuerte, observen los planetas que tiene en su casa 9. Tiene Saturno en el ascendente, entonces ella ya venía con esta misión karmática de ser una gran figura, porque ella rompe el estereotipo introduce de otra manera, por decirlo de otra manera, introduce a la mujer en el mundo de la política. Se abre pasos en un mundo machista y entra ella a ser la mujer, la dama de hierro. Y cuando vemos la simbología de Marte, observamos pues este poder que tiene el planeta, que ella venía a esta vida con esta misión karmática de ser una figura de autoridad, que ella misma lo logra a base de trabajo, esfuerzo y consistencia y constancia. Viene a este trabajo. Entonces, ella tiene el nodo en casa 9, por lo que llega a ser una figura muy vista, con la rueda de la fortuna en casa 10, el nodo norte en casa 9 y el nodo sur en la casa 3. También algunas figuras importantes como la Madre Teresa, Goya y algunos astrólogos como Morin de Villafranche, ellos tienen el nodo en la casa 9. Aquí quise poner esta carta de Goya solar, que él tiene el sol en conjunción con Venus y Mercurio, seguramente le gustaban las chiquitas, dijera mi maestro Tito, guapas, bonitas, con las que le apasionaban, pero cuando nosotros hacemos la carta solar, el nodo no lo podemos interpretar. Eso lo tenemos que entender y por eso puse esta carta, porque no encontré la hora de Goya. En el nodo norte, en casa 10, y el nodo sur, en la casa 4, en esta posición, pues marcará personas que a nivel social o profesional van a ser figuras de éxito. En la vida van a ser personas muy vistas, como en este caso, fíjense, ya tienen conjunción el nodo norte con Marte y por eso es una gran deportista, pero asimismo tiene una oposición a Mercurio, al padre, el abandono que sufrió, ella tuvo que llegar a una familia adoptiva, de lo que nos habla la casa, y bueno, situaciones también un tanto desafortunadas con la vida de la casa 10, la madre, porque pues ella no pudo estar mucho tiempo con su mamá. Hay otras personas como Gandhi que tienen toda un sistema de creencias que nos ha dejado un legado al mundo, que es lograr la libertad a través de la paz, sin la guerra. Ahora difícil de entender esto porque por las situaciones mundiales que tenemos, ¿no? Pero entendamos aquí la conjunción que le abre puertas. Entonces, ¿qué pasa con él? ¿Qué podemos entender con esto? Pues que Simone Biles viene de otras vidas, ya conquistando la situación afortunada del deporte. O sea, el deporte se le da sí o sí. Por eso en su biografía dice que los del colegio la llevaron a un gimnasio para que vieran lo que era el mundo del deporte y pues la chiquita se quedó becada. Entonces, imagínense si opera o no este cargo. Y por otro lado, la puerta que se cierra en la cuestión de la familia, con el nodo sur, pues también es muy entendible.
Otra persona que encontramos a muchísimos famosos con el nodo norte en la casa 10, porque ahí está la parte que vamos a observar y que va a ser vista, porque además pues, tiene que ser visto la casa 10, lo vamos a ver todos, o se ve en nuestro entorno social, o lo va a ver el mundo. Entonces, con un nodo en la casa 10, pues habla de esto. Situaciones favorecedoras que ya las personas han cosechado de otras vidas. El eje nodal, 10-4, bueno, por un lado, puertas que se abren y por el otro, puertas que se cierran a nivel de la familia. Aquí, pues, muchas de estas artistas que tienen que dejar a su hogar, su casa, y aquí fíjense que el nodo está formando una oposición al sol. Entonces, aquí pudo ser un tema karmático con el padre o con algunos bienes que ella tiene que soltar. Ben Rachel dice que si el nodo norte de la luna estuviera en casa 10 con Júpiter o Venus, o que si la luna o con la luna misma va a significar gran dicha. El nativo vivirá entre los reyes y los hombres nobles y será honrado y apreciado por ellos, y con ellos ganará mucha riqueza. Este es el caso de uno de mis alumnos en que él tiene el nodo norte prácticamente, bueno, la conjunción un poco abierta, con Mercurio, que representa también el tema de los hermanos, con los que seguramente él tendrá en su vida algunos temas que se van a ver a nivel de su entorno social con recordemos lo que hablaba los antiguos de Júpiter, ¿no? Aquí el tema, pues, puede ser situaciones que, pues, desafortunadas que se den desde la casa 12, ¿no? Esto estoy interpretando la cuadratura, no estoy interpretando el nodo conjunto a Mercurio, que aquí hay, como les digo, una conjunción abierta, y el nodo tiene un aspecto con Venus, un aspecto, no, aquí ya no, pero la conjunción es bastante abierta. Pero bueno, están aquí las luminarias abriendo una puerta que se va a abrir. Recordemos que para esto también tenemos el gráfico de Astrodinas, ponemos el gráfico de Astrodinas y podemos entender y reconocer cuándo en la vida del sujeto se va a desarrollar esta oportunidad que le va a abrir el nodo norte. Importante que lo busquemos. En el caso de Jane Fonda, otra luminaria que tiene el nodo en la casa 11. Entonces, pues la vida para ella es un verdadero premio. El marido para alguno de sus esposos tendrá que ser un verdadero premio. O aquí esto puede hablar también de una viudez. Afortunada, ¿por qué? Porque hay un trígono, ¿no? Entonces, sus socios, personas con los que ella, que le dan fuerza, que le impulsan, todas las cosas que ella hace benéficas, porque ella tiene el nodo en la casa, ella tiene el nodo en la casa 10. Entonces, esta situación social que viene hablando de el nodo. En la casa 10 o el éxito, todo el altruismo que ella hace, la parte de Júpiter. Ahí está el nodo en Sagitario, como ya lo dijimos, pues son los puntos en donde se va a expresar con mayor fuerza la energía nodal que se va a llevar a cabo. Aquí sigamos los trígonos con Plutón en casa 7 y una cuadratura donde también va a tener sus cosas con el dinero. A lo mejor este es dinero que sale, pero porque apoya con mucha fuerza algunas causas benéficas. Entonces, una buena manera de Jane Fonda de fluir la energía de la cuadratura que forma su nodo norte, que es una energía de Dharma, con Marte. Por otro lado, pues el eje va a estar 11-5, 10. Ella lo tiene en la casa 10, es que aquí no se ve bien la flecha, pero es la casa 10, 10-4. También cosas que tiene que dejar ir con su vida familiar. Por otro lado, ahora sí, entramos al nodo 11, al nodo norte en la casa 11 y el sur en la casa 5, en donde vamos a hablar de que en la vida del sujeto, el karma, como en este caso además se le forma un yod o ojo de Dios, ¿ve? Dedo de Dios, aquí está, formado por dos
biquintiles y por un quintil, en donde las cosas en la vida de esta persona van a mejorar desde el punto de vista de amigos, clientes, premios que le va a dar la vida cuando cumpla pues como 40 y tantos años, 46 años, a ojo de buen cubero, porque está aquí el medio cielo, que son 45 más o menos, y 47, 48 años, pues la vida de él va a ser una vida totalmente diferente. Va a dejar va a tener que dejar ir cosas para que opere la energía del nodo y él puede entender las puertas que la vida misma le está abriendo en el tema de clientes, amigos, yernos, ¿no? O sea, todo lo que habla la casa 11. Pero aquí son premios también, ¿eh? Entonces, bueno, aquí situaciones familiares que tendrán ahí que tener su punto de escenificación, porque está formando el nodo una sesquicuadratura con la luna. Entonces, algún puntito que se va a dar con alguna dificultad, que quiere decir que a él se le abre la puerta y lo mandan a Austria. Y entonces su mamá le dice, ¿cómo te vas a ir a Austria, hijo? Si es que mira, yo no hablo otros idiomas y se me va a dificultar mucho la comunicación contigo. Bueno, porque hablo de comunicación porque está en Géminis. Y recordemos también que dice que en los signos en donde los nodos se van a expresar mejor energéticamente, o también la energía del sur, del nodo sur, también que es una energía no tan favorable, bueno, se va a expresar en Géminis, por lo que esta persona puede ser un excelente comunicador, autor inclusive, porque tiene cerca a su Mercurio, y van a ser situaciones bastante favorecedoras en el caso de él que tiene el nodo norte en Géminis, ¿no? Entonces, no perdamos de vista también pues la influencia de la sesquicuadratura con la luna que forma su luna al momento en que el nodo norte de la luna cruza con la órbita de la Tierra. Entonces, aquí el eje va a ser 11,5. Entonces, bueno, aquí puede haber, por ejemplo, una renuncia consciente, por ejemplo, a tener hijos, ¿no? O una renuncia consciente a dejar ir propiedades, situaciones para que opere esta libertad y su vida mejore. El nodo sur, cuando está en la casa 5, como lo estoy explicando, bueno, ahí vamos a entender que tendremos que dejar ir alguna energía que nos pide el nodo sur, hijos, inversiones, pero ahí también podemos entender que alguno de nuestros hijos pudiera tener alguna situación, pudiéramos alejarnos de él también de manera consciente, tendríamos que, por ejemplo, que mi hijo se quiere ir a estudiar a África, y entonces pues ahí tengo mi nodo sur, en la casa 5, pues tengo que soltarlo, tengo que dejarlo ir para que él recorra su propio camino y yo karmáticamente cierre un compromiso de vida, porque a lo mejor en vidas pasadas yo como padre tuve muy sujetos a mis hijos, y en esta vida la vida me dice, ¿sabes qué? Tienes que entender que los hijos no son tuyos, los hijos tienes que dejarlos volar. Y en esta vida pues lo entiendo. ¿Y qué me dice? Pues mira, no te preocupes, tú deja volar a tus hijos porque yo te daré un gran premio que serán tus amigos. Y ahí está operando el nodo en casa 11. Para Ben Rachel, cuando la cabeza del dragón, Venus y Mercurio estuvieran en la casa 11, les llegará una fortuna al nativo en ocasión de las mujeres. Bueno, para ellos será muy importante el tema de las mujeres. Para algunas culturas, el nodo norte en casa 11 significa honores inesperados, propiedades, popularidad y ganancias por negocios, porque la naturaleza de la casa es benéfica. En esta fase del ciclo hay una posibilidad de matrimonio. Así es que ahí tenemos a un alumno que a lo mejor en este tiempo se nos case. O puede tener un hijo,
o un viaje a países lejanos o un aumento en las amistades. Ahí estamos con la carta que habla del eje nodal 11-5. 11 clientes, 11 yernos, familia política de los hijos, que viene de los hijos, premios, amistades, clientes, etc. Y por otro lado, cuando el escenario de la vida de la persona está en el nodo, encontramos el nodo norte en la casa 12 y el sur en la casa 6, ya vimos que no todo es malo. La casa 12 es el mejor escenario para ocultar lo que nos va a pasar. Aquí en este caso también el nodo norte está en Géminis, en donde va a tener un protagonismo especial lo que ocurra con los nodos y lo que ocurra en este tiempo de la vida de la persona. Aquí va a ocurrir sobre los 58 años, más o menos, porque aquí cerramos el ciclo con 60. Entonces, este nodo norte per se va a cantar sobre esa edad. La casa 12, que es el escenario de todo lo que ocultamos, de todas las vivencias que traemos de vidas pasadas, del embarazo de nuestra madre. Fíjense cómo ahí tiene también, habría que preguntar con nuestra madre qué es lo que pasaba. Pero este embarazo pues tiene su punto de karma y en este caso su punto de dharma. Entonces, aquí las situaciones que ocurran con la casa 12, que puede ser muy bien hablar de sanación, de situaciones que esta persona pueda hacer en pequeños grupos en donde ayude a los otros a sanar su alma. Esto está ya cosechado, atributos que ya vienen de vidas pasadas. Aquí podemos también hablar de una evidencia que se tiene de otras vidas. Es importante reconocer esto. Otra vez, analizar la casa, analizar el signo y analizar los aspectos que se dan con, por ejemplo, en este caso con Neptuno, en casa 7, situaciones que se deben de dar entre la pareja y la persona. Algunas oposiciones, dejar ir algo. Te tengo que dejar ir, por ejemplo, puedo dejar ir mi interés de casarme para yo poder llevar a cabo a lo que vengo en esta vida. Porque no podemos dejar de observar que si el nodo sur, que aquí lo tengo en la pareja, que tengo que cerrar ciclos karmáticos con ellos, pues tengo que, por otro lado, observar que el nodo norte está en la casa 12, abriéndome puertas a toda la sanación. Nodo norte, nodo sur, ¿sí? O sea, importante entender. Primero, hay que identificar la casa del eje nodal. Aquí 12-6. Sanación, hospitalización, prisión. Y entonces, bueno, aquí la vida le va a decir a la persona, ¿sabes qué? Tú tienes que entender que tú no eres prisionera de nadie, porque ya lo fuiste. Pero en esta vida, la misma vida te va a permitir liberar a otros con el nodo norte en casa 12. Observamos siempre los aspectos, ¿eh? O sea, sí vamos a liberar a otros, pero ¿a través de qué? Pues de algunas oposiciones, de dejar ir, de algunas renuncias que se tengan que hacer con socios, con parejas, aquí es la casa del matrimonio, con situaciones que se tienen que legalizar. Ahí está el tema. También los antiguos hablan de que si tú tienes el nodo norte en la casa 12, te pueden deportar, puedes padecer miedos, prisiones, destrucción de propiedades, pérdidas y todo lo que significa desde un punto negativo la casa 12. Pérdida de riqueza también. Si el nodo sur, como lo decimos, está en la casa 6, va a implicar puertas que se cierren en el mundo laboral. Las mascotas que perdemos, empleados que no tendremos, todas las situaciones que se van a dar con motivo de la salud están señaladas por el nodo sur en la casa 6. Entonces, identificar bien, si tenemos el nodo norte en casa 12, el sur lo tenemos en casa 6 y identificar con qué planetas
y qué aspectos está haciendo para desde ahí entender las situaciones psicosomáticas que tendremos que resolver en esta vida. Por otro lado, bueno, aquí la vida misma nos da la oportunidad de vivir una vida aquí en 60 años y luego vivir en la revolución solar la posición del nodo en otro punto. Y desde ahí observamos, esta es la vida de la persona en nodo en casa norte, perdón, nodo norte en casa 9, como dijo el indio, se me lengua la traba, y en la revolución a esta persona no va a tener que ver todo el tema de la pareja, los nietos, etcétera, el aprendizaje también, sino que aquí le dice la vida, pues mira chiquita, te llegó el tiempo de abrirte puertas como astróloga, que va a haber algunas oposiciones a que ¿a qué va a ser la oposición? Pues a que a lo mejor no vas a tener el tiempo para tu pareja, a lo mejor no vas a tener el tiempo para tu papá, a lo mejor algunos conflictos que se darán con el hijo, la hija. Desde ahí la vida va a tener otro escenario. Entonces, como usted y yo venimos conectados desde tiempos sin principios, porque si no ustedes no estarían aquí y ahora les agradezco su presencia en este programa de YouTube, Pronóstico Florales. También agradezco a Tito Macía, mi maestro, rector de la Huila, y a María Jesús Ascue, que es una amiga y compañera, maestra de la Huila también, en quien observé algunos trabajos que tenían nodales muy interesantes y me ayudaron para llevar a cabo a esta charla. Les recuerdo también que vayan a la página Pronósticos Florales, ahí tengo una serie de grabaciones que provienen de las clases mismas o de algunas otras experiencias, y también les recuerdo que formo parte de la Huila, es una universidad en donde todos ustedes pueden obtener y titularse como astrólogos profesionales, éticos, competentes, bajo siempre la tutela de Tito Macía. Muchas gracias y voy a cortar hasta aquí la grabación. Reanudar. Ok, bueno, espérenme. Por ejemplo, ahora sí vuelvo a compartir. Por ejemplo, en esta clase, mira, ahora que estuve revisándola y mejorándola, metí algunos de los aforismos, pero hay 100 aforismos de, por ejemplo, que tengo que ver cuál de los aforismos habla de los nodos, para hacer una clase o sea, profundizar en los aforismos, que creo que es muy importante que lo sepamos, porque ahorita ya aprendimos que Géminis y Sagitario van a tener un plus. Albert tiene el nodo norte en Géminis. Mariana también. Mariana, ¿estás ahí? Mira, y no sean malas, mándenme fotos. Acuérdense que perdí todo. Estuve sacando lo que pude de los Whats. Mándenme, porque así pues las pongo bien bonitas, se hacen famosas. Digo, el que quiera, porque por ejemplo, Albert, cuando le pedí, no me mandó, yo respeto, y entonces pongo una foto de Machu Picchu, pero yo ya sé que es él, ¿no? En el caso aquí, esta soy yo, que también entendí hasta ahora el tema de los nodos. Pero lo padre es que, fíjate, si ven la grabación que tengo en el canal de YouTube de Georgette, fue increíble porque Georgette es vidente. Y Georgette, cuando me entrevistó, ella dice, yo hasta dije, bueno, esta le está echando de su cosecha, o que ella no sabe de astrología y mucho menos sabe mi carta, pero ella dijo en el programa, Kitty es una maestra que solamente viene a esta vida no sé si lo dice en el programa o me lo dijo a mí en la consulta que hice con ella. La voy a buscar y si no está en el programa, ya me dirán ustedes, pero dice, ella es una maestra que solo viene a esta vida a enseñar lo que ya aprendió.
Y yo no había visto hasta ahora que hice la clase bien a fondo el tema nodal. Y claro, yo soy una maestra y luego por otro lado leí de personas que dicen, cuando tienes el nodo como yo, 9-3, somos personas que nos cuesta mucho dejar ir los libros, porque es la casa de la comunicación. Y ahora que me mudé de casa me decía a mi hijo, mamá, regala la enciclopedia, regala. Bueno, pues yo regalé algunas porque justamente me cuesta mucho dejar ir los libros, como me ha costado mucho dejar ir algunas relaciones con hermanos. Entonces, ahí está el tema nodal. Creo que Oscar también lo tiene. Oscar. Oscar. No, lo tengo en el eje 11-5. Ah, mejor. Tienes un mejor eje. Pero bueno, aquí otra cosa es que cuando yo estoy haciendo las cartas, yo observo que el nodo corre para acá. Le escribí a Tito, me dijo, no, el nodo es retrógrado, pero no me ha contestado porque en el Harmony y en el Kepler no se observa que corra diferente. O sea, es este nodo que nosotros tenemos, por ejemplo, él viene de la casa 4, la casa 3, a la casa 2, a la casa 1, va para atrás. Entonces, pues no sé si lo vamos a tener que calcular o a ver qué me dice Tito. Porque ya le escribí. En la carta dacrónica, pues ahí está claro, ¿no? Yo tengo un programa que hace las cartas dacrónicas. Si les interesa, pues lo podríamos ver. Pero realmente es mejor entender en esta vida la carta predictiva, porque la dacrónica, pues te metes mucho rollo con el karma. Yo sé que, por ejemplo, Angie, te interesa mucho, luego lo podemos ver, pero no me gustaría quitarles este recurso que van a tener muy bueno para interpretar los nodos. Desde la sinastría es algo que, dijera Tito, vende mucho, las sinastrías se las van a estar pidiendo, y si ustedes lo pueden interpretar, pues van a tener económicamente un mercado muy bueno. Las sinastrías en cuanto al nodo. Oscar, es que yo en la otra gráfica había puesto tu carta, pero cuando empiezo a meter gente, Sí, hoy no la vi, pero la vez pasada hoy no sí. la vi, pero no sé, igual andas por aquí y no si te puedes veo. cambiarlos, cámbiamelos, ¿sí? Que los nodos, ¿no? Pues los Sí. nodos te van a cambiar, porque acuérdate que tú, mira, la misión de la vida no la va a señalar la carta natal. Eso es así. Pero ¿qué pasa? La carta natal te va diciendo cada año y medio, mira, ahora voy a poner tu carta, aprovechando, porque Aquí estoy, quintitos, acá estoy. Acá allí, estoy. Sí, acá estoy. Espérame, a Angie la puse, a Diana la puse, espero que lo hayan entendido cuando hablé de ustedes, a Mariana también, a Edgar también. Solo me faltó Angie y Oscar. Los vamos a hacer aunque sea rapidito, ¿ok? Para ver dónde están sus... Pero mándenme fotos. Acuérdense que perdí todo de mi celular. Van a decir, ya te las mandé. Tampoco tengo los pagos, muchachos, por favor. Sean buenos y mándenmelos. Porque entre ustedes y el otro grupo no sé quién me paga, tengo la cabeza loca, no sean malitos, ayúdenme ahí. Porque perdí toda la información que yo lo tenía muy bien, yo iba al WhatsApp y encontraba ahí todo, ¿no? Pues ahora no tengo nada. Oscar. Y luego, bueno, por cortesía le vamos a hacer primero las damas. Espero que estés de acuerdo, Oscar. Ok. Bueno, ahí está Gis. Espérame. Aquí está. Gis tiene, mira qué buen nodo te tocó. Tienes el nodo en casa 11, prácticamente aplicando a la 12 con Plutón en un sextil cósmico, ¿eh? Y esto pues te va a dar de qué hablar. ¿Cuándo se va a escenificar? Observen, por eso lo dije. Ahorita te lo hago, pero fíjate, Gis, cómo tú tienes el nodo en Libra. Entonces el tema del amor, pues ahí va a tener su punto nodal
y te vas a sorprender de las personas que pueden llegar a tu vida que ya te las ganaste. Hay que entender esto. Amigos, clientes y algunos amores que llegarán son cultivados de otras vidas. Gente con la que te portaste bien, con la que hubo cosas. Y por otro lado, el nodo sur lo tienes en la casa 5. Sí, por lo de la conso. Sí, en donde, bueno, ¿puedo comentar? Sí, claro, dale. Y dile a Oscar que sí, somos gemelos. También. Y fíjate que, por ejemplo, ya ven que en el texto digo que algunas personas pueden tener alguna situación con los hijos. Bueno, Gis tiene una hija con algún impedimento para caminar, ¿verdad, Gis? Sí, tengo una hija con bajo tono muscular, con hipotonía, y ella es la que me da la potencia para lanzarme a la vida, porque creo que no lo hubiese hecho nunca si no hubiese llegado a ella. Pero fíjate